Hola, soy el doctor Jorge Almendares. Bienvenidos a la segunda parte de las generalidades del diagnóstico por imagenología. Hoy estudiaremos las dos grandes técnicas de corte, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Veremos su historia, su física, sus imágenes y cómo elegir entre una y otra. Este es el contenido de la segunda parte. Recorreremos 6 temas. Primero, la historia de la tomografía, cómo nació y por qué revolucionó el diagnóstico. Segundo, la imagen de la tomografía, su adquisición, las unidades Hounsfield, las ventanas y el contraste. Tercero, su clínica, las aplicaciones en urgencias y en oncología. Cuarto, la historia de la resonancia, desde la resonancia magnética nuclear hasta la primera imagen del cuerpo humano. Quinto, las secuencias de la resonancia, sus principios, sus componentes, la ponderación T1 y T2 y sus aplicaciones. Y sexto, la integración, la seguridad, la comparación entre tomografía y resonancia y cómo elegir. Comencemos con la sección A, dedicada a la tomografía computarizada. En esencia, es la obtención de cortes axiales del cuerpo, reconstruidos por computadora a partir de múltiples proyecciones de rayos X. Veamos el origen de la tomografía y por qué fue revolucionaria. La radiografía convencional superpone todas las estructuras en un solo plano. La tomografía, en cambio, obtiene cortes finos sin superposición de órganos, distingue diferencias mínimas de densidad en las partes blandas y permite reconstrucciones en 3 dimensiones y en cualquier plano. La propia palabra lo explica. Tomo significa corte o sección. Graphein, escribir o registrar. Axial se refiere al eje del cuerpo y computarizada, reconstruida por computadora. Literalmente, escribir por cortes. Imágenes en secciones que se apilan para ver el cuerpo por dentro. Repasemos la historia de su creación. En 1917, Johann Radon formula la base matemática, la transformada de Radon, para reconstruir una imagen a partir de sus proyecciones. En 1963, el físico Alan Cormack publica los fundamentos teóricos de la reconstrucción tomográfica. En 1971, Godfrey Hounsfield, de la empresa EMI, realiza la primera tomografía clínica cerebral en el Hospital Atkinson Morley de Londres. En 1972 se presenta oficialmente la tomografía computarizada y transforma el diagnóstico por imagen. En 1979, Hounsfield y Cormack reciben el Premio Nobel de Medicina por su desarrollo. Y entre 1989 y 1998, Callender introduce la tomografía helicoidal y llega la tomografía multicorte, con estudios en segundos. ¿Cómo funciona un tomógrafo? El corazón del equipo es el gantry, que aloja el tubo de rayos X y los detectores. El proceso tiene 4 pasos. Primero, el tubo giratorio. El tubo de rayos X gira alrededor del paciente dentro del gantry. Segundo, los detectores. Un anillo de detectores mide cuánta radiación atraviesa el cuerpo en cada ángulo. Tercero, la reconstrucción. La computadora combina miles de proyecciones y calcula la atenuación de cada voxel. Y cuarto, la imagen en cortes. Se obtienen cortes axiales que hoy se reconstruyen en cualquier plano y en 3 dimensiones. Existen 3 tipos de adquisición según cómo se mueven el tubo y la mesa, lo que define la velocidad y la calidad del estudio. La adquisición axial o secuencial, la mesa se detiene en cada corte, se adquiere la imagen y luego avanza. Es el método original, más lento, hoy histórico. La adquisición helicoidal o espiral, el tubo gira de forma continua mientras la mesa se desplaza, logrando una adquisición en volumen. Es el estándar actual. Y la adquisición multicorte o multidetector. Varias filas de detectores captan muchos cortes por giro, con estudios en segundos, ideal para trauma y para la angiotomografía. Hablemos de las unidades Hounsfield, la escala que cuantifica la atenuación de cada tejido. Por definición, el agua vale 0 unidades Hounsfield y el aire, -1000.
De menor a mayor atenuación, el aire está en -1000, la grasa entre -100 y -50, el agua entre 0 y 20, las partes blandas entre +20 y +70, la sangre aguda entre +50 y +80, el hueso y el calcio entre +400 y +1000, y el metal o el contraste por encima de +1000 unidades Hounsfield. Una misma tomografía puede dar muchas imágenes distintas gracias a las ventanas. Ajustando el centro y el ancho de la ventana, resaltamos el tejido de interés. La ventana del cerebro es estrecha, centrada en el tejido blando y detecta el ictus, el edema y las masas. La ventana de pulmón es muy ancha y muestra el parénquima, los nódulos y el enfisema. Y la ventana ósea, con valores altos para el hueso, permite además las reconstrucciones tridimensionales. Comparemos la tomografía con y sin contraste. La tomografía simple sin contraste es la primera línea en el trauma porque es rápida y detecta la sangre aguda que se ve hiperdensa. En el ictus descarta la hemorragia antes de la trombolisis y en la litiasis muestra los cálculos renales sin necesidad de contraste. Su ventaja es que no tiene riesgo de reacción ni de nefrotoxicidad. La tomografía con contraste yodado intravenoso realza los vasos y las lesiones y es útil en la angiotomografía, los tumores, los abscesos y la infección. Se adquiere en fases arterial, venosa y tardía según la sospecha. Requiere precaución ante la alergia al yodo y la función renal, valorando la creatinina. Y una buena hidratación reduce el riesgo de nefropatía por contraste. Veamos las aplicaciones clínicas de la tomografía. En urgencias y trauma para hemorragias, fracturas y el paciente politraumatizado. En neurología para distinguir el ictus isquémico del hemorrágico, siendo el primer paso ante un accidente cerebrovascular. En el tórax para nódulos, la tromboembolia mediante angiotomografía y la enfermedad intersticial. En el abdomen y la pelvis para la apendicitis, la litiasis y la estadificación oncológica. Y como guía de procedimientos en biopsias y drenajes dirigidos por imagen. Pasemos a la sección B, la resonancia magnética. Nos ofrece imágenes de alto contraste de las partes blandas, usando un potente campo magnético y ondas de radiofrecuencia. Y con una gran ventaja, no emplea radiación ionizante. Repasemos la historia de su creación. En 1946, Felix Bloch y Edward Purcell describen la resonancia magnética nuclear y reciben el Nobel de Física en 1952. En 1971, Raymond Damadian descubre que los tejidos tumorales tienen tiempos de relajación distintos a los de los tejidos sanos. En 1973, Paul Lauterbur obtiene la primera imagen por resonancia usando gradientes de campo magnético. En 1975, Peter Mansfield desarrolla métodos de adquisición rápida, la técnica ecoplanar. En 1977, Damadian consigue la primera imagen de resonancia de un cuerpo humano completo, con el equipo apodado Indomable. Y en 2003, Lauterbur y Mansfield reciben el Premio Nobel de Medicina por la resonancia. ¿Qué es exactamente la resonancia magnética? Se apoya en 4 ideas. El campo magnético. Un potente imán alinea los protones de hidrógeno del agua del cuerpo. Su fuerza se mide en teslas y los equipos clínicos son de 1,5 o de 3 teslas. La radiofrecuencia. Un pulso de radiofrecuencia excita a esos protones y los saca de su alineación. La relajación y la señal. Al cesar el pulso, los protones se relajan y emiten una señal que se convierte en imagen. Y, sobre todo, no usa rayos X. Esa es su gran ventaja frente a la tomografía.
Conozcamos los componentes del resonador. Primero, el imán principal que crea el campo magnético estable de 1,5 a 3 teslas. Es el componente más importante y siempre está encendido. Segundo, las bobinas de gradiente que varían el campo para localizar la señal en el espacio y producen el ruido característico. Tercero, la bobina de radiofrecuencia que emite el pulso y recibe la señal del paciente, a menudo como bobinas de superficie. Cuarto, la mesa y el gantry que posicionan al paciente dentro del túnel del imán. Quinto, la consola y la computadora que controlan la secuencia y reconstruyen la imagen. Y sexto, la sala blindada o jaula de Faraday que aísla el equipo de las ondas de radio externas. Veamos las dos secuencias básicas, T1 y T2. Una regla mnemotécnica sencilla. En T2 el agua brilla. En la ponderación T1 la grasa se ve brillante o hiperintensa. Y el agua o el líquido cefalorraquídeo se ve oscuro o hipointenso. Ofrece un excelente detalle anatómico y con gadolinio realza las lesiones y la vascularización. En la ponderación T2, el agua o el líquido cefalorraquídeo se ve brillante y la grasa intermedia. Es muy útil para detectar patología como el edema y la inflamación. Y la secuencia FLAIR es una T2 que suprime el líquido cefalorraquídeo para resaltar mejor las lesiones. ¿Dónde brilla realmente la resonancia? En el sistema nervioso central, el cerebro y la médula para la esclerosis múltiple, los tumores y el ictus precoz mediante la difusión. En el aparato musculoesquelético, los ligamentos, los meniscos, el cartílago y la médula ósea. En las partes blandas en general ofrece el máximo contraste entre tejidos y caracteriza masas y abscesos. Y como no usa radiación, es ideal para el seguimiento, para el embarazo en el segundo y tercer trimestre y para la pediatría. La seguridad en resonancia es crítica porque el imán siempre está encendido. Entre las contraindicaciones y riesgos están los marcapasos y desfibriladores no compatibles, los clips de aneurisma ferromagnéticos, los cuerpos extraños metálicos con especial cuidado ante las esquirlas oculares, los implantes cocleares y ciertas bombas y el temible efecto proyectil de los objetos metálicos sueltos. En cuanto a las consideraciones prácticas, el gadolinio es el contraste de la resonancia y exige precaución en la insuficiencia renal grave por el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica. El equipo es muy ruidoso, por lo que se usan protectores auditivos, y el túnel cerrado y los estudios largos pueden generar claustrofobia y a veces requerir sedación. Integremos ahora ambas técnicas para elegir la herramienta correcta. En cuanto a la radiación ionizante, la tomografía sí la emplea, con rayos X, mientras que la resonancia no. En velocidad, la tomografía es muy rápida, de segundos, y la resonancia es lenta, de minutos. Para el hueso y el calcio, la tomografía es excelente y la resonancia limitada. Para las partes blandas, la tomografía es buena, pero la resonancia es excelente. En urgencias y trauma, la tomografía es la primera elección y la resonancia resulta poco práctica. En disponibilidad y costo, la tomografía es más disponible y más económica. Y en cuanto al contraste, la tomografía usa el iodado y la resonancia, el gadolinio. Apliquémoslo con una guía rápida. ¿Qué estudio pido? Ante un trauma craneal o un ictus agudo, una tomografía de cráneo simple, rápida y que descarta la hemorragia. Ante la sospecha de tromboembolia pulmonar, una angiotomografía de tórax que evalúa las arterias pulmonares con contraste. Ante un dolor abdominal agudo, una tomografía de abdomen y pelvis que da un amplio panorama en minutos. Ante una lesión de rodilla o de ligamentos, una resonancia articular por su máximo detalle de partes blandas. Ante una enfermedad desmielinizante o un tumor del sistema nervioso central, una resonancia de encéfalo por su mejor contraste y sin radiación. Y en una paciente embarazada con patología abdominal, primero un ultrasonido y luego una resonancia sin gadolinio, evitando la radiación ionizante. Recapitulemos los puntos clave para llevarte. Primero, la tomografía rayos X más cómputo con cortes axiales sin superposición, rápida y disponible. Segundo,
Piensa en Hounsfield. El agua vale 0, el aire menos 1000 y el hueso más de 400. Y las ventanas resaltan cada tejido. Tercero, la tomografía en urgencias para el trauma, el ictus y el abdomen agudo es la primera elección por su velocidad. Cuarto, la resonancia es campo magnético más radiofrecuencia con el máximo contraste de partes blandas y sin radiación ionizante. Quinto, T1 frente a T2. En T2 el agua brilla, la T1 da anatomía y el gadolinio realza las lesiones. Y sexto, la seguridad primero. En resonancia descarta metales e implantes y en tomografía valora la dosis y el contraste iodado. Con esto concluimos la segunda parte de las generalidades de imagenología. Recuerda lo esencial, la tomografía es rayos X más cómputo, rápida y disponible, ideal en urgencias. Piensa siempre en unidades Hounsfield y en las ventanas. La resonancia usa un campo magnético y radiofrecuencia, sin radiación, con el máximo contraste de partes blandas, donde en T2 el agua brilla. Y ante todo, la seguridad primero. En resonancia descarta metales e implantes y en tomografía valora la dosis y el contraste iodado. Gracias por acompañarme a lo largo de estas dos partes.